interior de nuestra hermosa provincia de Buenos Aires, creo que al centro de la provincia. Vamos a hablar con Ángeles Minola, que ella es productora agropecuaria, y quiero hablar de varias cosas, y entre otras cuestión con algo tristísimo que nos pasó a nosotros hace poquitos días, que es el incendio del frigorífico, a ver si afecta también, más allá de las consecuencias para nuestra región y para, no sé, como 300 personas que trabajaban ahí, a ver si también en la industria, digamos, de la carne, los productores, se siente para la comercialización. Pero con ella vamos a hablar ahora, ya la tengo ahí. Ángeles, buen día. Hola, buen día. Lo invité a mi marido porque por como eso, es sábado, estaba en casa y lo invité. Pero buenísimo, así que presentalo vos. Él es mi marido Joaquín Rodríguez. Joaquín, bueno, bárbaro. Así también que, es ingeniero agrónomo. con los dos que son ingenieros agrónomos tenemos muchísimo para hablar, o por lo menos para sacarnos muchas dudas que nosotros tenemos. Siempre esta charla lo que uno busca o lo que yo busco con estas charlas es aprender de cosas que no sé, ¿no? De aprender de campo que no sé o aprender de otras disciplinas que realmente las tengo alejadas, ¿no? Por ahí yo tengo una mirada de la economía, del estudio de la economía en otra cuestión que no es justamente el campo, pero bueno, me gusta justamente conocer de cosas que no conozco. Así que, buenísimo. Las dudas. Claro, exacto, exacto. Mira, yo quiero empezar con una pregunta que nos afecta a nosotros, nos afectó a los platenses hace unos días, que tuvo que ver con el incendio de un frigorífico muy querido que hace a nuestra región y a nuestra economía regional, y que, bueno, que dejó obviamente muchas personas con problemas ahora en la Ciudad de La Plata en cuanto a la economía, porque laburaban ahí. Pero quería saber en la cuestión de la industria de la carne y de la producción de la carne y de las economías regionales, en el caso de ustedes, si esta situación también los afecta. ¿Sabes que puntualmente nosotros, la mayoría de los novillos de exportación los enviamos a Orina? O sea, yo ese día me comuniqué con Roberto Research, le mandé un mensaje y no sé qué va a pasar, si esto va a ser rápida, la reestructuración del frigorífico o no, porque después no tuve una ida y vuelta que me diga, no sé, vamos a parar la faena o no. Pero sí, nos va a afectar porque es uno de los frigoríficos más importantes de la Argentina y uno de los principales exportadores. Nosotros que hacemos novillo Hilton, es clave el frigorífico Orina. Y sobre todo la confianza, ¿no? La confianza sí, que nos genera trabajar con ellos, con la familia Rusech, hace años que trabajamos, es muy doloroso lo que pasó para nosotros. Y mientras tanto, digamos, ¿cómo lo pueden subsanar? ¿Hay otros lugares como para que puedan enviar la producción? Sí, porque existe, no todo va a exportación, también va a consumo, hay otros Consumo frigoríficos. interno. Claro, no sé qué tal, cuánto van a tardar en reponer por ahí, es rápido, no lo sé, la verdad que no hablé con ellos. Pero sí, justo puntualmente, nosotros somos proveedores de ellos. Nosotros hacemos novillos y le mandamos carne a faena. Te cuento un poco lo que hacemos, si querés, porque por ahí, si nosotros estamos en Buenos Aires, vivimos en Buenos Aires, pero yo administro el campo familiar en Tandil, que es un campo agrícola, donde hacemos eso y algo de invernada, y también que es un campo familiar. Y también el campo que era de mi suegra y ahora es de mi marido y sus hermanos, en Cacharí, Partido de Azul, donde tenemos vacas, la recría, organizamos todo un planteo anual en base a lo agrícola y luego que decidimos qué cultivos sembrar, en dónde, esos se realiza en base a los márgenes, cultivos antecesores o el clima, qué expectativas de clima tengo para ese año. Una vez definido eso, veo cuántos terneros voy a invernar y después, como son dos unidades cercanas, están a 90 kilómetros y complementarias, veo cuántos voy a trasladar a Tandil y cuántos voy a vender, terneros. Después, en el campo de Cacharí, veo las vacas que tengo y la recría. Muchos desde acá a veces decimos, bueno, nos quejamos por el precio de la carne o cuestiones de esa naturaleza. Pero después también vemos que detrás hay toda una producción que por ahí no es de un día para otro, sino que incluso me decían que a veces tardan, no sé, 2 años o más todavía, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? Sí,
Una vaca tarda en destetar el ternero 6 meses, después en Tandil, que es una invernada muy rápida, te diría, son 12 meses, y en un país donde todo es incertidumbre, si supiéramos cuáles van a ser los precios futuros, qué condiciones vamos a tener, o sea, nosotros invertimos todo nuestro capital, todo nuestro conocimiento, todo nuestro tiempo y después somos los culpables que suba el asado. O sea, es hasta ridículo el planteo hacia los productores. Sí, es un poco, casi 2 años, depende al nivel de terminación que quieras llevar al animal, pero son desde que la vaca queda preñada, digamos, que son 9 meses de gestación, tenés después 6 meses hasta el destete, y después, bueno, lo que quieras ponerle de kilos encima. Imagínate que vos, no es que sembrás tomás decisiones de un año para otro, tomás decisiones a 2 años, año y medio. Por supuesto que en el medio hay oportunidades de salir, ¿no? Porque es un negocio muy abierto y muy dinámico, pero bueno, generalmente las salidas abruptas o no planificadas, sin tener la terminación adecuada, no son económicamente las mejores. Es para entender eso. Sí. ¿Cómo está el clima ahora? ¿Cómo van manejando la cuestión del clima? Es decir, ¿ha habido en estos últimos tiempos sequías o demasiadas lluvias? ¿O lluvias cuando no tiene que haber tanta? ¿O sequías cuando no te... ¿Cómo lo vienen articulando? Puntualmente en Tandil estoy sufriendo una sequía que hace años que no sufro. Espero que hoy, mañana o en estos próximos días se regularice, pero sí vengo con mucho déficit hídrico. En febrero registré 0 lluvias, 0 milímetros. Y en enero vengo con 4. Y, por ejemplo, comparándolo con años anteriores, aproximadamente, ¿cuál Venimos es de 3 años de niña, pero en Tandil llueven aproximadamente 1000 milímetros anuales y se vinieron cumpliendo, a pesar del efecto niña. Pero este año estoy complicada, espero que llueva. Sé que le llovió al resto de las regiones del país, que eso es un aliciente para la economía del país. En justamente estos 2 años que puede pasar entre que una vaca queda preñada, digamos, hasta que lo vendés un novillo, pasás por todas estas situaciones, ¿sí? Y forman parte también de lo que es el costo de un producto, la disponibilidad de verdeos, de sequía, la necesidad, en muchos casos, de dar alimento para suplementar periodos sobre todo, lo que más te golpea, salvo una cosa muy extrema de inundación, es la sequía. La sequía a veces es más complicada que un exceso de agua, por lo menos para la ganadería. Yo, con algunos productores, por ejemplo, del noroeste, que hablé hace poquitito, de Carlos Tejedor y de zonas cercanas a Carlos Tejedor, me hacían algunos planteos también muy parecidos a los de ustedes. Cuando hablo con la gente también iban, por ejemplo, por el lado de las tasas municipales y un montón de cuestiones más que tienen problemas. Cuando hablo con la gente de La Plata, que también tenemos nuestra zona, nuestra cinturón hortícola y también en menor medida, pero importante, ganadero, me hablan de caminos rurales con problemas, también de tasas municipales. Digo, esas problemáticas en la región de ustedes, ¿cómo están? Nuestra principal problemática es la presión fiscal nacional. Esa es la principal problemática. Claro. Sin duda. Después tenemos... ¿Con los derechos de exportación o con todo? Primero, es nuestro principal reclamo o el principal reclamo del sector es los derechos de exportación, porque tenemos una presión fiscal inédita. Aparte, que son confiscatorios, que son anticonstitucionales, porque es un trato desigual ante la ley, transfieren divisas de un sector a otro, de un sector productivo a otro, mellan la propiedad privada, o sea, eso es nuestro principal problema y hay que enunciarlo así. Después, aparte, pagamos el resto de los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y las tasas municipales. La participación del Estado en la renta agrícola es del 70 al 80%, es altísimo. Ningún sector soporta esta presión fiscal. Sí, mira, perdóname que complementando lo que dice Ángeles, digamos, es como que siempre el discurso que hay de los sectores que no entienden al agro o que a propósito no quieren entender al agro, es que se están quejando y que la soja vale tanto, que no sé qué. En realidad, el problema fiscal en el agro es enorme, porque una de las principales virtudes del sector agrícola ganadero es la reinversión de utilidades. O sea, todo el productor del interior que genera una utilidad extraordinaria la va a transformar o en alambrados, en maquinaria,
en inversiones en recuperar fertilidad del suelo, porque todo eso te permite fertilizar más. O sea, no es que se va a ir ese dinero, no sé, al sistema, a un XX, sino que es un dinero que rápidamente vuelve, y al primer lugar que vuelve es a los pueblos y a las ciudades del interior. O sea, es lo que genera trabajo en un contratista. Entonces, esa transferencia de utilidades vía impuestos distorsivos, como son las retenciones, o tasas extraordinarias, bueno, van dejando campos que valen mucho dinero, pero con inversiones muy pobres. Vos ves campos que valen, no sé, miles de dólares la hectárea y no tienen alambrados. Claro, los márgenes de rentabilidad son muy chicos y la reinversión que decían ustedes también. Es decir, en ese sentido, yo no sé si se puede poner algún plazo de atraso hacia atrás, pero ¿cómo están, digamos? ¿A cuánto atraso se puede hablar de que estén, digamos? Y por lo menos hace 23 años que tenemos este atraso. Claro, muchísimo. Que los derechos de exportación los puso Ubaldo en el 2002, o sea, es muchísimo. No, Argentina está muy atrasada en todo lo que es inversión. Encima en el sector más productivo, en el 88% de las divisas que entran del exterior son del agro, se explican por el agro. Y además con precios internacionales complicados que se están dando en este tiempo, ¿no? Hay serias complicaciones. Estaba viendo algo en Brasil, algo en Estados Unidos también. El tema de los aranceles de Estados Unidos, eso creo que también va a impactar, ¿no? Es un combo de cosas que me parece que le tienen que buscar una salida mucho más amplia, ¿no? Sí, igual la salida, por ahí soy reiterativa, pero la salida es la quita de retenciones. Esa es la salida, porque los precios siempre fueron volátiles, siempre fueron inestables. Sí. El clima es el clima, o sea, per se es cambiante, pero la condición de tener derechos de exportación es única de países como la Argentina. Compartimos con Congo, Guinea, Uzbekistán y Kazajstán esta política. Claro, exactamente. Bueno, mira, yo hablaba con colegas de ustedes del noroeste de la provincia y me decían, bueno, yo les preguntaba, porque fue inmediatamente después del anuncio de la suspensión o de la baja de algunas retenciones hasta fines de junio, una cosa así. Les digo, bueno, con eso alcanza y claro, veían como un sabor a poco, ¿no? Porque no solo por los montos, sino por la accesibilidad de algunos sectores a todo eso. Exactamente. ¿Es una baja que nos ayuda? Sí. Y te diría otra cosa, que es una baja... no sé cómo explicarlo, pero que en un contexto que decimos, bueno, hay superávit fiscal, va algo positivo, ya nos van a seguir bajando los impuestos, dicen que es temporal, pero no creo que los vuelvan a subir. Pero para mí la respuesta del gobierno tiene que ser contundente, es retenciones cero, para que el sector se reactive. Claro, porque además, volvemos al principio, les cuesta planificar, ¿no? Decíamos, bueno, un animal cuesta, no sé, 2 años ponerle armarlo para sacarlo, ¿no? Pero con los cambios que hay en la economía, más sumado todo este tipo de cuestiones que no pueden planificar, se hace muy pesado, ¿no? Totalmente. Mira, hay un tema con respecto a la situación fiscal que venía diciendo Ángeles, que por supuesto lo más fácil es hablar de los derechos de exportación, pero estamos teniendo tasas municipales por servicios que no existen. A mí me da risa cuando dice tasa de caminos, por ejemplo, y los caminos ni te cuento. Nosotros en el caso del campo ganadero estamos a 30 kilómetros de la ruta por un camino de tierra. Sacar un camión con Hacienda es un drama en todo sentido. Entonces, lo que creemos es que el productor agropecuario es extremadamente competitivo. O sea, nosotros no pedimos condiciones distintas a las que tiene cualquier industria en la Argentina. Pedimos que de alguna manera nos quiten el pie de encima. Y también no vivimos en la luna, entendemos que hay una situación macro del país que se está ordenando y en la cual apoyamos, porque en definitiva la salida es ordenando, bajando la inflación, porque eso también te ayuda a poder planificar. O sea, eso lo apoyamos claramente, pero lo que creemos como sector, me parece que si vos me decís de qué hablamos entre todos nosotros en general, es que haya una hoja de ruta clara. Entonces, si va a haber una baja de retenciones, por ahí entendemos que no se va de un día para otro, que debiera hacerse, pero bueno, vivimos en un lugar amplio con muchas realidades, pero tenemos que tener una hoja de ruta clara, porque para planificar y trabajar con orden, tenés que tener variables ordenadas, ¿sí?
valga la redundancia. ¿Cómo se imaginan el año? Digo, claro, ya hemos hablado de una forma de que es bastante incertidumbre hacia el futuro, pero digo, ¿cómo se están imaginando este año con lo que hay, digamos, hasta ahora, con los anuncios que se han hecho, con una macroeconomía que más o menos se está ordenando, por ahí no de la manera más acelerada que uno quisiera, pero bueno, se va ordenando, es verdad. ¿Cómo creen que va a seguir la cuestión? No sé, creería que va a ser positivo, que el impuesto inflacionario va a bajar y que las cosas se van a organizar. O sea, soy positiva con respecto a la economía este año. Sí, o sea, las decisiones que se están tomando, más allá de la cotidianidad, los anuncios, los problemas que puede haber de índole política o legislativo, creo que el rumbo, o creemos con Ángeles que el rumbo es el correcto. El rumbo es bajar impuestos a todas las industrias, claro, sí. o mejor dicho, o impuestos que vengan retribuidos en seguridad, en salud, en rutas. O sea, hay muchas cosas. No es malo de por sí el impuesto. Sí, no se cortó. No, está bien. Estaba haciendo un pequeño cambio, pero claro, sí, es cierto. Lo ven desde ese punto de vista y Vemos que la hoja de ruta es la correcta. Exacto. Exactamente, con una hoja de ruta correcta. Pero bueno, ahora, ¿cómo se logra combinar esa hoja de ruta nacional hasta ahora? Porque es cierto, a nivel nacional se producen una serie de cambios que son, por lo menos nos generan expectativas, que era lo que de cierta manera faltaban expectativas. Pero vemos, por ejemplo, que a nivel provincia de Buenos Aires se va en otra dirección y a nivel municipio depende del municipio que te toque trabajar. Hay municipios que están bien, que los intendentes hacen mucho esfuerzo y que logran bajar el gasto público y que logran tener tasas más acordes a la economía del lugar. Y hay otros que, sin embargo, lo hacen al revés, ¿no? Tienen un gasto público enorme, descomunal, y unas tasas que obviamente para soportarse los gastos públicos son terribles, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, hay un fenómeno que está pasando en estos días, una cuestión que está pasando en estos días que tiene que ver con la banca, en este caso el Banco Nación, que te dicen, bueno, tenemos que levantar sucursales en determinados lugares porque la presión que hay en tasas municipales es realmente desmedida. Digo, es muy difícil esa hoja de ruta combinar entre lo nacional y lo subnacional, me parece. Pero estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico. Un camino va a lo nacional y lo provincial, por lo menos nosotros que estamos en la provincia de Buenos Aires, los impuestos son desmedidos. En el 2024 de ARBA nosotros tuvimos un 700% de aumento. Hubo un reclamo. Tuvimos un reclamo en la justicia de Azul que tomó el amparo y después se expedió que no tenía competencia en el tema y fue desestimado. Exacto. Este año el ARBA creo que tiene un tope que fue de 130%, muy por arriba de la inflación, de cualquier pronóstico inflacionario, exacto, igual. Es, pero desgastante la provincia de Buenos Aires y encima no te devuelve, no es nada a cambio. No te dan ni rutas, ni caminos, ni seguridad, ni salud, ni hospitales decentes. Y después con el tema municipal tenemos 2 intendencias, Tandil, desmadrada también con los gastos. Ahora, antes nos daba las boletas de tasas municipales, 3, 4 por adelantado, ahora nos va dando de a una y siempre tiene aumentos. Y en Azul también. Azul, al intendente se le ocurren tasas extraordinarias, nos quería poner el impuesto al gasoil, 1 litro por hectárea. No, es muy creativo. Para el derroche son muy creativos y piensan que el contribuyente tiene la billetera gigante. Mira, es una batalla que hay que dar, perdóname, es una batalla que hay que dar. O sea, no puede ser que el sector privado rápidamente ajuste. Nosotros enseguida tomamos decisiones productivas de cómo reducir gastos, cómo buscar financiamiento más acorde, y parece que viven en otro planeta. O sea, la realidad es que están pensando cómo recaudar y cómo seguir gastando. A ver, es lógica política. Obviamente no quieren hacer reducción de personal, no quieren implementar ningún avance. De repente, vos no ves que haya decir, bueno, solucionamos este tema administrativo y en vez de tener 4 personas, tenemos 3 y bajamos la presión fiscal. No, tenemos 4 y cómo puedo tener 5, así yo quedo bien con alguien. Esa es la realidad provincial y municipal y es una, bueno, cuando se habla de batalla cultural, yo
para quedarme acá en lo que estamos hablando, creo que hay que dar una batalla con respecto al gasto. O sea, si no es como que estamos, todo el sector privado, y esto excede al agro, esto es absolutamente todos los que queremos producir algo honestamente. Y quiero aclarar que yo estoy totalmente a favor de pagar impuestos, ¿sí? Porque es la mejor manera de la educación pública, que eso vuelva. Pero tiene que volver a mejores escuelas, mejor educación, mejores caminos, y no a poner más gente que directamente vive de otra gente que está levantando a las 5 de la mañana rezando a ver si llueve. O sea, esa es la realidad, es una batalla que hay que darla. Bueno, vos lo decías bien, lo de la batalla cultural, porque también se trata justamente de una cuestión cultural, ¿no? Y muy profunda. Y hay una cosa que yo, la verdad, no entienden, y me cuesta que lo entiendan, sobre todo muchos intendentes, y también la gobernación de la provincia, a pesar de que el gobernador es economista, que una presión impositiva demasiado alta va a llegar a un punto en donde la gente directamente, por más que tenga la mejor voluntad del mundo de pagar impuestos, no lo va a poder hacer. O los va a postergar, o va a ver cómo lo acomoda, o si salta de un periodo a otro y va atrasando, y se va atrasando porque la verdad no tiene posibilidades ya de pagarlo. Digo, en cierta manera, esta carga impositiva que cada vez es mayor, al mismo Estado en algún momento se le va a venir en contra, me parece. Sí, esa es una curva, se llama curva de Laffer, o sea, está estudiado. Mayor presión impositiva, menor recaudación fiscal. Es así. Por eso. Es así, tal cual. Bueno, les dejo el último minutito para lo que quiera decir. La verdad que yo de todo este tipo de charlas aprendo algo más, agrego algo más y me encanta. Así que bueno, les dejo a ustedes. No, fue una charla muy agradable. El mensaje que me gustaría dejar es que confíen en el agro, que también el gobierno nacional confíe en su teoría y baje la presión para que podamos volver a ser un país normal, un país productivo. Sí, hay que recuperar la cultura del trabajo y ese es un poco el mensaje. Y creo que si hay un sector que muestra lo que es el esfuerzo los 7 días de la semana, es el campo. Entonces, en la medida que se apoye al sector y se le den las condiciones, rápidamente eso va a volver para el beneficio de toda la comunidad. Es así. Perfecto. Bueno, Ángel, Joaquín, fue la verdad un placer poder hablar con ustedes y conocer un poquito de Tandil, un poquito de Azul y cómo está la actividad. Así que muchas gracias y que bueno, que tengan un buen fin de semana, que les llegue la lluvia. Acá llovió muchísimo en algunos lugares y la verdad una tormenta bastante fea en otros. Y espero, bueno, que caiga agua por ahí también que la necesitan. Así que bueno, les dejo gracias. un saludo y un gran fin de semana. Gracias. Muy bien.